Cuta, soy docente aquí del CEDAT Yopal y en esta oportunidad pues queremos agradecerles por su participación, su interés en este proceso de evaluación de todo su proceso académico, que pues tiene el objetivo de darles a conocer, de darles herramientas también para la presentación de las pruebas Saber Pro, de tal manera que es un espacio para ustedes que con mucho cariño también los docentes de la zona hemos preparado. Bueno, entonces doy la palabra al profesor Oscar Mauricio para dar inicio a la sesión. Y denme un momento, bueno, ya se está grabando. ¿Listo? Profe Oscar, te escuchamos. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, bueno, darle la bienvenida a este periodo académico y el día de hoy vamos a iniciar con pues, una presentación que nos va a explicar un poco las generalidades sobre la prueba Saber Pro. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si ven mi pantalla? Sí, señor. Listo, entonces en las generalidades del examen Saber Pro para el segundo semestre de este año, vamos a ver un poco de qué trata esta prueba. Como pues varias de nosotros sabemos, este es un instrumento de evaluación que mide la calidad de la educación superior en el país. Ustedes, los estudiantes que van a presentar este examen, deben tener la seguridad de que todos van a ser evaluados bajo las mismas condiciones, es decir, se valoran los mismos aprendizajes con un mismo número de preguntas de selección múltiple y las cuales tienen un mismo nivel de dificultad. Eh, Nosotros que somos de las ciencias sociales, ahorita vamos a ver un poco en qué consisten estas preguntas y cuántas son. Y pues la única diferencia que existe con otros estudiantes son pues los estudiantes que están con alguna condición de discapacidad. De resto, todos presentamos las mismas cantidades de preguntas con la misma dificultad de selección múltiple. Este examen no se pierde ni se pasa, por lo tanto, pues, digamos, no deben ustedes ponerse nerviosos o nerviosas al presentarlo, puesto que este examen lo que busca es medir cuál es el desempeño de los diferentes programas de educación superior en el país. Por lo tanto, no se pierde ni se pasa. Aquí solo vamos a identificar, pues, qué aprendizajes se han adquirido, cuáles son las habilidades, fortalezas y aspectos de mejoras para cada uno de los programas de educación superior de las universidades de Colombia, en este caso, pues, de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El examen Saber Pro tiene como objetivos comprobar el grado de desarrollo de las competencias, como ya les mencionaba, de esas competencias que estamos adquiriendo en nuestra formación académica en los distintos programas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Aparte, pues también sirve para producir indicadores de desempeño y evaluación de la educación superior en el país, compararnos con otros programas a nivel nacional y de allí, pues, diseñar planes de mejora. Y por último, proporciona información de esa comparativa que les mencionaba, precisamente para medir ese desempeño de la pertinencia y de cómo nos estamos desarrollando respecto a otros programas académicos de otras universidades del país. Este examen para el segundo periodo del año 2023 inicia con una etapa de preregistro donde las instituciones de educación superior, en este caso nuestra universidad, hace el reporte por programas académicos de los estudiantes que ya completaron el 75% de los créditos. Luego sigue la etapa de registro y recaudo en la que ustedes como estudiantes debieron haber hecho el pago de la tarifa en la plataforma para quedar inscritos en este examen. Cuando ustedes se inscribieron, deben haber confirmado las condiciones técnicas para presentarlo, bien sea en casa, a través de medio electrónico, es decir, con un equipo portátil o computador de mesa,
o de manera presencial en un centro que destine el ICFES para presentar el examen a papel y lápiz. ¿Cuáles son los requisitos para presentar ese examen en casa? Debemos tener una iluminación correcta. De pronto ustedes me van a ver, yo no tengo en este momento una iluminación correcta, pero sí debemos buscar un lugar, preferiblemente luz de día, ¿sí? Luz de día. Debemos ubicarnos frente a la ventana para que nos entre la iluminación. En caso de no tener luz de día, ubicarnos debajo de una luz artificial, en este caso, pues la luminaria que tengamos en la habitación donde presentemos el examen. Si estamos en un ambiente de trabajo, pues también que tener una iluminación de frente, preferiblemente. No se recomienda pues una iluminación que esté en la parte trasera, porque entonces no se nos va a ver muy bien el rostro, y tampoco pues tener poca iluminación. Entonces se recomienda esto para presentar el examen. La calidad de los equipos en los que vamos a presentar la prueba son estas que ustedes ven en pantalla. Es una, perdón, ya es una calidad mínima de resolución de cámara, usuario Windows 10, de velocidad del Internet, de memoria RAM, de espacio duro y procesador. Tengo entendido que cuando ustedes hicieron la inscripción al examen y colocaron que lo iban a presentar en modalidad electrónica, se le hacía una prueba al computador. No estoy seguro, pero de pronto sí ustedes podrían consultar si el computador que ustedes tienen cumple estas condiciones que están aquí. Creo que alguien tiene encendido el micrófono. En cuanto a cronograma, acá ustedes pueden observar que el periodo de preregistro inició el 28 de abril y terminó el 5 de junio pasado. Luego el registro se realizó entre el 18 de mayo y el 16 de junio, en donde pues ustedes hicieron el pago de la inscripción al examen. La etapa extraordinaria fue entre el 20 de junio al 23 de junio, y la citación para presentar las pruebas va a ser el próximo 27 de octubre, bien sea en modalidad electrónica, que la aplicación del examen se va a realizar entre el 11 y 13 de noviembre, o a lápiz y papel, que se va a realizar el 12 de noviembre. Para reclamar los certificados de aplicación del examen se van a hacer en las mismas fechas. Ustedes deben estar muy pendientes del correo electrónico que van a recibir de confirmación, en donde se les va a indicar bien sea el día en que deben presentar el examen electrónico y el lugar donde van a presentar el examen de manera presencial a lápiz y papel. Y la publicación de los resultados va a ser el 15 de marzo del año 2024. Si ustedes no están conformes con los resultados del examen, tienen hasta un plazo de 2 meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados del examen para hacer los reclamos pertinentes. Dado caso que llegue el día de la aplicación del examen y ustedes por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito, tienen los 15 días siguientes para presentar su caso ante el ICFES y solicitar que se les agende nuevamente la presentación del examen. ¿Qué se debe tener en cuenta para la aplicación del examen Saber Pro? Si ustedes lo van a hacer en casa en modalidad electrónica, tener a mano las credenciales, haber completado el proceso de autenticación y registro y cerrar todas las aplicaciones sin excepción en el computador, en el equipo donde lo van a presentar. Si la aplicación es presencial en sitio, llevar el documento de identidad original, esfero y tapabocas, las credenciales de acceso que sean suministradas a través del correo electrónico. Y para la aplicación del examen en casa, ustedes podrán entrar a la página web del ICFES y en la pestaña aplicación electrónica van a poder descargar un demo online en el que podrán hacer las pruebas para la aplicación del examen.
Entonces les recomiendo copiar esta dirección electrónica para que puedan ingresar desde su computador y descargar el demo online y hacer las pertinentes pruebas para presentar el examen. Más o menos este es el demo. Como ustedes pueden ver aquí este pantallazo, este es el demo del examen. Y aquí él les hace una evaluación de si el equipo en el que ustedes están utilizando el demo cumple con las características mínimas para realizar el examen. Ahora bien, es muy importante para los estudiantes que van a presentar el examen modalidad electrónica desde la casa, tener en cuenta las conductas prohibidas para la presentación de la prueba. Estas conductas son causal de que se termine de manera anticipada el examen y se les expulse de la prueba. Entonces deben tener mucho cuidado en no cometer ninguna de estas conductas. La primera es la suplantación, es decir, que ustedes le pidan el favor a alguien más que presenten el examen por ustedes. Entonces, esto pues deben tener mucho cuidado porque el software va a tener un reconocimiento facial, por lo tanto va a detectar si la persona que se registró previamente no es la que está presentando el examen el día de la aplicación. Dos, hablar e interactuar con otras personas. Es muy importante que ustedes se ubiquen en un espacio, en una habitación cerrada, en donde no los interrumpa un familiar, un amigo, la pareja, los hijos, etcétera. Porque, digamos, cuando ustedes estén hablando, por ejemplo, hagan esto, se muevan de un lado para otro, el software va a detectar que ustedes están interactuando con un tercero que está en la habitación donde se están presentando la prueba. Tercero, porque es obvio, pues no consumir bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas. Cuarto, manipular elementos de ayuda visual o auditivo. Por ejemplo, entonces presentamos la prueba en nuestro equipo de cómputo y entonces yo voy a ubicar mi celular al lado. Y entonces yo voy a estar con mi mano con la que maneja el celular, entonces como tratando de buscar respuestas a las preguntas que haga el examen. Entonces, tener también mucho cuidado porque el software puede detectar esos movimientos extraños. Ustedes deben estar enfocados en la pantalla. Quinto, manipular aparatos electrónicos, como ya les mencionaba. Y sexto, sustraer total o parcialmente material del examen, es decir, tomar pantallazos o incluso fotografías. Ahora hay otras conductas que también son prohibidas, pero que el software puede, digamos, captarlas y no necesariamente genera expulsión o terminación anticipada de la prueba. Pero si ustedes llegan a cometer esto por un determinado lapso de tiempo, pues el software puede determinar que el examen que ustedes presentaron queda invalidado. Uno, ausentarse injustificadamente de la pantalla, es decir, durante 5 minutos ustedes, sean sucesivos o discontinuos, ustedes se paren del computador, se vayan para otro lado y entonces el software, cuando esté haciendo la respectiva auditoría, no los encuentre sentados frente a la pantalla. Dos, navegar en otras páginas web o aplicaciones. Recuerden que en la presentación del examen electrónico ustedes deben cerrar todas las ventanas y solo tener abierta la del examen. Tercero, desviar la mirada. Como ya les mencionaba ahorita en las otras conductas, moverse de un lado para otro. Ustedes deben estar concentrados leyendo las preguntas para darle respuesta. Cuarto, interactuar con terceros. Acá lo vuelvo a repetir y es muy importante que nadie les interrumpa el día de la presentación del examen en el lugar. Por eso se recomienda un lugar cerrado, una habitación preferiblemente. Si algunos estudiantes pues no tienen esta privacidad, pedirle a sus familiares que por favor se ausenten durante el periodo, durante las horas de presentación de la prueba para que ustedes tengan la calma y la seguridad de no cometer este tipo de conducta prohibida. Quinto, portar audífonos no autorizados. Recordemos que, digamos, las personas que tengan alguna discapacidad auditiva, a ellos se les va a permitir utilizar audífonos. Para los demás que no hayan reportado este tipo de discapacidad, pues queda prohibido el uso de audífonos. Sexto, cubrirse el rostro o la cabeza parcial o totalmente.
Digamos, si ustedes utilizan gafas oscuras, pues va a ser evidente que pues, ustedes están utilizando un elemento para cubrir su rostro. Preferiblemente, pues el rostro de la manera más sencilla posible. Séptimo, presencia de terceros nuevamente. Eso deben tener ustedes mucho cuidado porque pues hay algunos estudiantes que se tientan a tener a alguien ahí cerca para comentarle o preguntarle acerca de las preguntas que se están resolviendo y asimismo tener como esa ayuda, esa respuesta. Entonces, muy importante, nada de terceros en el lugar de presentación de la prueba. Y ahora bien, entonces, el módulo genérico del examen. Ya viendo las conductas prohibidas, que ustedes las tengan muy presentes para la presentación del examen electrónico, vamos a ver las generalidades. Entonces, el día de la presentación de la prueba, ustedes, todos los estudiantes, van a contestar 135 preguntas, las cuales 45 corresponden al idioma inglés y el resto se reparten en 30 preguntas según las competencias. Entonces, comunicación escrita, ustedes aquí van a desarrollar un texto escrito a modo de ensayo, reseña, dependiendo de cómo se les pida en la prueba. Y en los componentes de razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y lectura crítica van a responder de a 30 preguntas. Nosotros como programas de las ciencias sociales vamos a tener ese módulo genérico con un tiempo estimado de desarrollo de 4 horas y 20 minutos. Adicionalmente a estas 135 preguntas, se van a responder 17 preguntas, las cuales no van a afectar los resultados del examen. Son unas preguntas a manera de caracterización de presentación de la prueba. Y recuerden, entonces, estar pendientes de las comunicaciones del ICFES a través del correo electrónico registrado, seguir las redes sociales de la UNAD y del ICFES para saber novedades del examen y consultar la caja de herramientas que ya les explicaba en esta presentación. Y con esto finalizamos las generalidades del examen. Si tienen alguna duda o inquietud, estoy atento a responderles. Muchas gracias. Buenos días. Yo tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que, pues bueno, nos habían enviado un correo para hacer como el diligenciamiento si queríamos presentarlo de forma virtual o de forma presencial. Yo lo diligencié diciendo que quiero hacerlo presencial, pero aún no me han enviado y pues no sé, algunas compañeras como que sí les han enviado dónde le va a tocar y cuándo exactamente. A mí no me ha llegado eso, no sé si deba seguir esperando, deba comunicarme, no sé qué debo hacer en ese caso. Ok, Sandra. Bueno, en cuanto al cronograma, dice que el 27 de octubre se publican las citaciones. Por lo tanto, si ya hay estudiantes o compañeras tuyas que han recibido la citación del lugar de presentación de la prueba, sería importante que tú te comuniques con el ICFES y le solicite conocer el lugar donde tú vas a presentar esta prueba. Entonces, esto para mayor seguridad. Es mejor ¿Debo dejarlo enviar por un correo escrito. directamente a www, bueno, o hay un correo en específico? O el mismo que nos han enviado. Sí, puedes enviar del mismo remitente, enviar un correo consultando el lugar de Listo. citación de la prueba. Ok, vale, muchas gracias. Vale, Sandra. ¿Tenemos más dudas e inquietudes que de pronto podamos resolver en este momento? No, señor. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Una inquietud. ¿Cuáles serían las pruebas para poder resolver esta prueba? Ya sería hasta el 2024 inicio, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Juan, qué pena, pero no se te escucha muy bien. Hay como un ruido que interfiere en la comunicación.
Sí, es que estoy en mi trabajo, entonces el ruido sí es notorio. Preguntaba que la próxima fecha para poder presentarse, ¿cuál sería? ¿En qué fecha debería ser el inicio del 2024? Bueno, recordemos que la prueba se presenta 2 veces al año, ya hubo una el primer semestre, la próxima citación viene para el segundo semestre en el mes de noviembre y ya tenemos que esperar la publicación del calendario 2024 para conocer las fechas de inscripción para el 2024. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. No sé si hay más preguntas frente a esta parte. ¿O vamos bien? Listo. Pues creo que ya no hay más preguntas. Efectivamente, como lo dice el profe Oscar, ya todo el proceso de inscripción para la segunda versión de la prueba en el 2023 ya se realizó, estaba hasta el mes de junio. Esta información es una información que continuamente se está actualizando y cargando en la página, entonces invitarlos a estar muy atentos. Ya lo que tiene que ver con fechas y guías, pues saber que la citación está más programada para el 27 de octubre, que empiecen a llegar como las confirmaciones y la prueba electrónica entre el 11 y el 13 de noviembre y la prueba presencial el 12 de noviembre. Estas fechas son supremamente importantes para tener en clave. Me presento, llegué como a la mitad de la sesión, pido excusas, estaba en una reunión alterna. Mi nombre es Marcela Velázquez, hago parte también de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y para dar continuidad a esta temática del entrenamiento en Prueba Saber Pro, pues me va a permitir compartir pantalla y vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con el instructivo como tal de presentación de la prueba. Permítanme un segundo, comparto pantalla. Indican si están viendo pantalla. Por Sí, favor. señora. Listo. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de la estructura del examen. Aquí es clave pues tener como tener estas recomendaciones y esos procesos para empezar a fortalecer. Estamos alrededor ya de 2 meses para la presentación de la prueba y la intención de esto es que ustedes vayan perfilando, organizando quizás algunos tiempos dentro de su agenda para poder ir como preparándose para todo lo que la prueba Saber Pro trae. El profe Oscar hace un momento nos señalaba los módulos que tiene la prueba en general. Hay un número de preguntas por cada uno de estos módulos y hay algo importante a tener en consideración y es el tiempo en el que se desarrolla la prueba. Está alrededor de 4 horas y 20 minutos. Estos se hacen casi siempre en 2 sesiones o en una sola sesión en jornada continua. Todas las preguntas tienen puntaje menos el cuestionario socioeconómico, que corresponde a 17 preguntas. Este cuestionario socioeconómico es un cuestionario pensado en la caracterización de la población que está realizando las pruebas Saber Pro. Si bien es importante diligenciarlo, pues les van a preguntar muchos elementos acerca de esas dimensiones socioeconómicas, el nivel de estudio, la zona o región en la que se está realizando la prueba, etcétera. Con el módulo de inglés tenemos 45 preguntas, para competencias ciudadanas 30, lectura crítica 30, racionamiento cuantitativo 30 y comunicación escrita es solamente una pregunta. Vamos a pasar más adelante por cada uno de estos módulos, indicando como esas claves a tener en consideración al momento de realizar la prueba. Durante el proceso de inscripción,
si alguno de ustedes cuenta con un tipo de discapacidad, debió reportarla en ese momento para que se pudiera contar con los apoyos necesarios para poder realizar la prueba. Existen 12 tipos registrados de discapacidad que reconoce el ICFES, y de esa manera hay unos cuadernillos especiales para que puedan tener como todos esos apoyos requeridos y puedan cumplir con los requisitos propios de la prueba. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que el ICFES está reconociendo en este momento y que genera entonces una atención particular para tener tanto apoyo en el diligenciamiento de la prueba como también uso de pictogramas, uso de audios en los casos específicos en los que se tenga la necesidad de realizar? Se reconoce discapacidad intelectual cognitiva, trastorno de espectro autista, discapacidad visual y ceguera, discapacidad visual o baja visión, discapacidad auditiva con el usuario de lenguas de señas colombianas si se requiere en algún momento cuando se está realizando la prueba virtual, discapacidad auditiva de usuario del castellano, sordo-ceguera, discapacidad física, discapacidad mental o psicosocial, trastorno de la voz y el habla, discapacidad sistémica y discapacidad múltiple. Es importante señalar que quienes en algún momento pues, hayan descrito estas condiciones en el momento de inscripción, pues contarán con el cuaderno, pueden elegir si contar con el cuadernillo estándar o con un cuadernillo de ajuste, el cual no contiene la prueba de inglés, y pues en eso digamos que cambia un poco la presentación de la misma. Si se decide tener esos ajustes, pues tendrán menos tiempo para responder el examen, teniendo en cuenta pues que van a hacer también menos preguntas en ese sentido. Esto como manera general y característica que también es importante enunciar si en algún momento durante el proceso de la inscripción se tuvo dicha característica. Tiempos de prueba, como le decía, tener en cuenta las 2 horas y 20 minutos que están diseñadas para el desarrollo de los 5 módulos de las competencias genéricas. Los 2 módulos específicos ya se realizan normalmente en la tarde y pueden tener alrededor de un tiempo adicional de 2 horas, o los módulos 3 módulos específicos, dependiendo también de la profesión que esté realizando la prueba, puede tener un máximo de 3 horas. Toda esta información, pues digamos que estos tiempos son enunciados también al momento, al inicio de la jornada, pero es para que estemos preparados un poco y con qué nos vamos a encontrar al momento de realizar la prueba. Particularmente en el tipo de preguntas, nosotros vamos a tener una segunda sesión que nos va a trabajar precisamente el tipo de preguntas y las claves a desarrollar esas, pero adicionalmente saber que en términos del módulo de comunicación escrita, como lo veíamos hace un momento, solo se va a realizar una pregunta y es un tipo de pregunta abierta en la cual se espera que ustedes puedan escribir un texto argumentativo a partir de la temática propuesta en el mismo. Ya para los otros módulos genéricos, a los otros 5 módulos genéricos van a tener preguntas de selección múltiple con única respuesta. Importante saber que en estas lo que se presenta es un enunciado particular, y a partir de ese enunciado puede ser una situación descrita, una imagen, un contexto, y a partir de ella pues se hará una formulación de una tarea o de esa pregunta que se desea señalar para que ustedes tengan la opción de respuesta. Se debe seleccionar la opción que se considera acertada. En algunos casos puede tener una puntuación, entonces es la que más acertada se encuentra, y en ese sentido pues van a cambiar los tipos de preguntas, pero más ya en la siguiente sesión de este entrenamiento se van a hablar con más detalle esas claves. Retomando los módulos, el módulo de lectura crítica, este es el primer módulo que aparece, es un módulo que evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar los textos.
tiene un propósito muy propio de entender, de poder indagar acerca de esa comprensión lectora que los profesionales están teniendo en interpretación, en reconocimiento de las ideas claves y también en desarrollo de posturas críticas frente al texto. Este módulo de lectura lo que está evaluando es un análisis muy básico de interpretar los textos y busca también, no tiene que ver con una dimensión muy de la gramática, sino precisamente de esos contenidos locales y globales que el texto está presentando en algún momento. ¿Qué identifica este módulo? Si entiende los contenidos locales que conforman un texto, y eso qué quiere decir, que va a evaluar si el texto que se les ha presentado, ustedes son capaces de identificar cuáles son esos elementos característicos que constituyen el texto, si identifican esos eventos narrados de manera explícita y los personajes involucrados. Tienen que ver mucho con comprensión lectora. Como lo decía, no indaga sobre conocimientos propios de la gramática, o sea, no tiene que ver con el concepto propio de alguna temática en particular, sino las relaciones que existen entre los personajes y el contexto. Por eso puede pasar que por ejemplo, quienes pues están presentando estudios en ciencias básicas, les salgan un texto acerca de historia y ustedes digan, pero eso no tiene nada que ver con mi profesión, no se está evaluando, como digo, el concepto, sino precisamente esas relaciones semánticas que tienen cada uno de la importancia pues del análisis crítico de los textos. También está evaluando cómo las partes del texto tienen un sentido global y en ese orden de ideas pues busca comprender cómo se relaciona formalmente y semánticamente los elementos locales que constituyen un texto de manera global. Esta competencia va a evaluar entonces esas lecturas generales o esas comprensiones generales que se realizan alrededor de un texto específico. También en este módulo de lectura crítica se reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, teniendo en cuenta entonces la validez de las implicaciones del enunciado de un texto, qué tan argumentativo propositivo es lo que ustedes van a escribir, porque casi esta respuesta, como es una sola pregunta, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar un texto. Y en esa elaboración del texto se van a evaluar estos elementos que he estado señalando. Cuáles son las relaciones también que existen entre ese texto y otros textos o enunciados que puedan estar relacionados con lo que se les ha presentado en la pregunta, si reconoce contenidos valorativos, si reconoce las estrategias discursivas del texto y si al final pues se tiene una contextualización general de lo que se ha venido pensando, lo que se propuso en el documento inicial. Para el módulo del racionamiento cuantitativo, este es otro de los módulos importantes que tiene la prueba Saber Pro. Este módulo lo que busca es reconocer cómo a partir de ese análisis y ese racionamiento cuantitativo, los sujetos o los ciudadanos profesionales que están presentando la prueba toman parte activa e informada en el contexto de manera social, cultural, político, administrativo, educativo, económico y laboral. Pues que tiene una dimensión muy propia de entender cómo es que los sujetos han desarrollado una postura con sentido social para el análisis entonces de contexto. Pueden haber preguntas que indaguen precisamente acerca de situaciones sociales, como por ejemplo, si estamos en una plaza de mercado, cuál es la proporción de dineros o transacciones que se realizan alrededor de cierto punto y se le dan los valores específicos para ello. Este módulo de racionamiento cuantitativo está dividido como en 3 grandes categorías para que nosotros podamos volver a revisar esos apuntes y notas que desde el bachillerato
pudimos haber evaluado y revisado, y tiene que ver precisamente con una dimensión estadística. Es muy posible que les pidan a ustedes entonces representar datos en gráficas o en tablas, reconocer entonces probabilidades o promedios, los rangos estadísticos. Se les dará un contexto, algunas preguntas dan un contexto y a partir de ese contexto se deben realizar este tipo de análisis. También se preguntan algunos elementos de geometría, de álgebra y cálculo, particularmente en el uso de propiedades básicas de operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, y razones de cambio, por ejemplo, lo que tiene que ver con tasas de interés, tasas cambiarias y velocidad de aceleración. Si bien para las ciencias sociales a veces resulta un poco retador, como lo indicaba hace un momento, estas preguntas lo que buscan es poder reconocer cómo el sujeto, a través de un contexto social o con unas preguntas de sentido social, se permite entonces, tiene las capacidades para poder generar algunos análisis matemáticos o cuantitativos alrededor de este tipo de fenómenos o situaciones. El módulo de competencias ciudadanas, aquí, queridos estudiantes, los invito a revisar nuevamente la Constitución Política de Colombia. En estos módulos genéricos precisamente nos están invitando a reconocer nuestros derechos y deberes. Este módulo promueve ese análisis crítico y ese reconocimiento sobre el ejercicio de la ciudadanía, sobre esa postura de nosotros como sujetos de derechos, y en ese orden pues es las preguntas alrededor de si se conoce, por ejemplo, el entorno social y político en el que nos encontramos, si se tienen presentes los derechos y obligaciones que como ciudadano tenemos, si el estudiante posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales y reconoce los marcos políticos y normativos de protección, si se interesa por asuntos propios de su colectividad, si practica la búsqueda de soluciones de problemáticas sociales o busca el bienestar de la comunidad. Independientemente, y a lo que apunta las pruebas Saber Pro y el Ministerio de la Educación Nacional y el ICFES, es que independientemente del campo laboral en que se ejerzan, reconozcan y valoren el contexto, es importante que los profesionales reconozcan entonces la diversidad cultural, los derechos individuales y colectivos, y demuestren comprensión de los grandes problemas contemporáneos. Si bien es muy importante tener esas bases disciplinares que cada una de las profesiones tiene, pues el módulo de competencias ciudadanas nos está invitando también a evaluar esas competencias ciudadanas, y particularmente entonces, como lo señalaban, en términos de reconocernos como sujetos de derechos. ¿Qué va a evaluar? Pues si se comprende la Constitución política y sus principios fundamentales, si los reconoce, si los sabe explicar y los identifica fácilmente, si conoce, como lo decía hace un momento, los derechos y deberes que la Constitución consagra, si conoce la organización del Estado de acuerdo a la Constitución, estas líneas muy propias, estos ejes que fundamentan entonces nuestras ramas de poder y los organismos de control que tenemos. Así que tenemos 2 meses, apreciados estudiantes, para que nuevamente revisemos la Constitución y nos preparemos para este módulo de competencias ciudadanas. También dentro de este ejercicio se va a analizar y evaluar las pertinencias y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. Busca identificar prejuicios, anticipar el impacto de un determinado discurso, comprender las intenciones implícitas de un acto comunicativo a partir precisamente de ese análisis y evaluación de la pertinencia de esas apuestas, entonces, en términos precisamente de estas competencias ciudadanas. ¿Cómo van a ustedes a argumentar las posturas que en algún momento puedan llegar a tener? También la competencia ciudadana va a tener un sentido multiperspectivo, y esto tiene que ver con el análisis y la comprensión que se da alrededor de los conflictos.
si como ciudadanos tenemos la capacidad de comprender en qué consiste el conflicto, evaluar la receptividad o la posible solución que se pueda dar, anticipar las consecuencias de la implementación de una determinada solución. En ese orden de ideas, pues van a estar dándose, pues se va a evaluar precisamente esas competencias de reconocer entonces cosmovisiones, ideologías, de identificar la interacción, de reconocer entonces posiciones e intereses de las partes, de proponer soluciones y de identificar cuáles van a ser esos efectos de las soluciones a los conflictos que se proponen. En pensamiento sistémico, esta va a buscar comprender los problemas y soluciones que involucran distintas dimensiones y identificar la relación entre ellas. Saber que no estamos solos o que solamente de manera individual actuamos, sino también cómo las relaciones y las distintas dimensiones que se hacen presentes en la vida cotidiana y en la vida política de los sujetos, pues se involucran entonces en acciones muy propias del ejercicio profesional. En ese orden de ideas, pues está pensada desde la visión de posibles alternativas de solución y reconocer entonces precisamente cuáles son esos actores que pueden llegar a participar en algún momento cuando se enuncia una problemática. Entonces aquí, por ejemplo, se puede presentar un texto que hable de la vulnerabilidad socioeconómica o de una comunidad que tiene dificultades en basuras y pedirá que ustedes identifiquen los personajes principales, cuáles son como las instituciones que a nivel constitucional deben responder y velar por los derechos de esta población, cuáles son los derechos que la población en particular tiene como comunidad y también como sujetos de derechos, a quienes se irán a priorizar o qué derechos se priorizan en un momento particular. Entonces, insisto en que revisemos la Constitución y revisemos como todos estos elementos propios que dan cuenta de nuestras competencias ciudadanas. El módulo de comunicación escrita, muy relacionado con el módulo inicial de lectura crítica. Este módulo lo que va a evaluar son las ideas que se pueden llegar a producir o la forma en la cual se elaboran los textos argumentativos alrededor de una pregunta particular. Importante decir que como son módulos genéricos, o sea, van para todas las profesiones, los temas que en estos módulos se presentan son de dominio público y no requieren conocimientos especializados. Y lo que busca es que ustedes como estudiantes puedan producir textos argumentativos que den cuenta precisamente de dicho tema. ¿Qué aspectos va a evaluar? El planteamiento que se hace del texto. Las puntuaciones altas estarán entonces cuando estos textos claramente tienen un tema propuesto, un análisis, menciona entonces distintas perspectivas de manera coherente y clara, o indican el sentido que toman los elementos que constituyen ese texto de manera efectiva y, como lo decía hace un momento, pues coherente. La organización del texto. También van a tener las puntuaciones claras cuando se tiene una planeación, entonces volver a recordar el saber marcar el contexto, los tiempos del texto, seguir esquemas adecuados de acuerdo a las tareas que se proponen, y la expresión, la forma de la expresión, pues que sea un lenguaje apropiado de manera pues que tenga un propósito comunicativo y que se entienda claramente. A veces generamos como textos con muchos conceptos como muy complejos y que al final pues el sentido propio del texto se pierde. Entonces hacer también en estos 2 meses ejercicios de escritura, revisar cómo es que nosotros estamos generando redacción. Importante el uso de lo que tiene que ver con ortografía, revisar también muy claro estos aspectos muy propios de la comunicación escrita. Ya para finalizar, contamos con el módulo de inglés.
este módulo, como lo decíamos al principio, tiene alrededor de 70 preguntas y lo que va a buscar es precisamente reconocer cuáles son el nivel de inglés o el manejo de esta segunda lengua. Si bien conocemos que hay 3 niveles de inglés, A, B y C, el módulo, la prueba Saber Pro nos estará evaluando si estamos en un A1, un A2, un B1 o un B2. Normalmente se hace con un texto grande, se presenta un texto bastante robusto, del cual ustedes deben empezar a señalar a partir de las preguntas, precisamente como cuáles son esas características propias del texto, también identificar personajes, tiempos, etcétera, que ya hacen parte de ese dominio de la segunda lengua. En ese orden de ideas, pues este módulo de inglés está dividido en 7 partes que nos permite, pues que le permite, perdón, al ICFES identificar ese nivel de inglés con el cual ustedes terminan su formación profesional y que habla acerca de las habilidades comunicativas que están teniendo en segunda lengua. Yo creo que pues por ahora podemos dejar aquí con la explicación de los módulos, a ver entonces que son 5 módulos genéricos, el de lectura crítica, el de racionamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. En cada una de estas pues se les hará unas preguntas específicas en relación a estas competencias. Nosotros, como equipo docentes organizadores de este espacio de entrenamiento, hemos diseñado una segunda sesión particularmente para hablar acerca de lectura crítica y del uso de las preguntas muy propias que aparecen en cada uno de los manuales. También se espera pues tener un poco el tiempo para que podamos hablar de la especificidad en cada uno de los programas que componen la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y que ustedes puedan reconocer entonces ya esos módulos específicos que se tienen. Invitarlos voy a dejar en el chat, revisar la caja de herramientas que aparece en la página del ICFES. Estos son documentos de dominio público y permite que ustedes puedan reconocer a más detalle cada uno de los módulos y las preguntas, entonces pues estar muy atentos a poder desde allí como conectarse y empezar a familiarizarse. Sé que es mucha información, sé que además pues de todos los compromisos académicos, laborales, personales que están teniendo, vale la pena pues sacar el tiempo para preparar esta prueba. Esta prueba no solamente los evalúa a ustedes, sino también evalúa a la universidad, entonces es un acto pues de corresponsabilidad entre todos. No sé si en este punto hay preguntas que quieran resolver. La próxima sesión la tenemos programada para el siguiente viernes, también a esta hora. Esta grabación se les compartirá a los correos a las personas que por distintas razones no pudieron asistir y pues esperamos que puedan asistir en el siguiente encuentro a nuestra sesión de entrenamiento en pruebas Saber Pro. No sé si hay alguna pregunta, los profes quieren señalar algo. ¿O todo está claro? No, no señora, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más?
Y, profe Marcela, no sé, no te estoy escuchando. ¿Sí? Ahora sí. Vale, mi profe. Pues ya para cerrar, no sé si quieran mencionar algo, mi profe Luisa, mi profe Oscar, si quieran puntualizar algo, extender la invitación a la Ok, siguiente sesión. sí, de acuerdo, estoy pensando en eso. Reiterarles la invitación, dentro de 8 días nos volvemos a encontrar para realizar la segunda sesión de este encuentro. Va a ser de forma práctica, vamos a revisar preguntas de cada uno de los módulos para que ustedes también se pongan como enfrenten este tipo de preguntas, a ver cómo les va, ustedes mismos se van a ir midiendo. ¿Listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Vale, muchísimas Bueno. gracias y que tengan un feliz día. Profe Oscar. Gracias. Muchas gracias.